Villano nació en Cali en el año 1993. Es un escritor, crítico de literatura y docente universitario. Es magíster en literatura de la Universidad Javeriana en Bogotá. Sus reseñas, ensayos y artículos se han publicado en El Espectador, El Tiempo, El País, El Nuevo Liberal, El Colombiano, La Crónica del Quindío, Las Dos Orillas, La Oreja Roja, Pulso, Le Monde Diplomatique en su versión en español, la revista de la Universidad de Antioquia, el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, revista Arcadia, revista Semana, en las revistas especializadas en cine, Kinetoscopio y Canaguaro, y algunos textos en las revistas extranjeras como Perro Negro de Londres o la revista de crítica latinoamericana de Tufts, Massachusetts, entre otras. En 2017 editó, escribió y compiló el libro Like a Rolling Stone, Historias y Perfiles de Estrellas del Rock. En 2019, la librería Expresión Viva reunió algunos de sus textos de opinión, Escribir por Escribir, sobre literatura y cine, y su más reciente libro es Un ejercicio del fracaso, ensayos. Fue finalista en el Premio Nacional de Periodismo Digital, categoría Opinión, y su tesis de posgrado sobre el dolor en la literatura y la filosofía y el cine se encuentra en proceso de publicación. Fue director de contenidos especializados del Festival Internacional de Cine de Cali en varias ediciones y algunos de sus ensayos han sido antologados en ediciones independientes y universitarias. Hoy nos convoca un tema de conversación que hace parte del trabajo de Jair Villano y de un tema que él ha promovido en muchos espacios, que ha insistido, y es la relación entre la crítica y el ensayo, el panorama de la crítica literaria en Colombia. ¿Qué lugar ocupan y qué papel juegan hoy en día la lectura, la escritura, la edición? Lo digo es porque Borges afirmó que en nuestra época es una época de la palabra escrita, y él afirmaba literalmente un libro, cualquier libro, es para nosotros un objeto sagrado. Pero a veces no sé si ese nosotros de Borges seguimos siendo nosotros, es decir, seguimos en esa época borgiana. Bueno, yo creo que esa pregunta habría que mirarla, digamos, a nivel internacional, nacional y luego, digamos, local, ¿no? Porque creo que hacer una sistematización sería un poco arriesgado. En ese sentido creo que, bueno, hay un avance con respecto a la venta de libros, se venden más libros porque hay una reverencia del objeto como tal. Yo creo que Borges hacía alusión más que al libro per se o al objeto, era más bien a la lectura, que me parece a mí que es de lo que adolecemos. Creo que vivimos una época en la cual hay más escritores que lectores. Así se vendan más libros, por eso proliferan los talleres de escritura creativa, los programas en las universidades de escritura creativa, los posgrados e incluso los doctorados. Ahora hay doctorados de escrituras creativas. Entonces, en ese sentido creo que hay, digamos, más escritores que lectores. Digamos, hay un ensayo de Gabriel Said, que es un ensayista que me gusta mucho, mexicano, muy sugerido para todos. Los demasiados libros, se llama El libro y el ensayo, en el cual él pone cifras sobre la cantidad de libros que se publican por minuto. Imagínate, y eso que ahí no contempla el ebook, que es una nueva forma de publicación, ¿no? Entonces, digamos que hay mucha publicación, hay más escritura y menos tiempo para leer, paradójicamente. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel nacional creo que el libro sigue siendo una actividad paria, me parece a mí. Sigue siendo algo muy de minoría, todavía está muy sometido al paradigma del cual estamos sometidos todos, que es el neoliberalismo, ¿no? Y eso quiere decir que estamos sometidos a la venta, a la cantidad. Si tú te fijas, te venía contando que ahora las grandes editoriales tienen influencers, que son personas que ni siquiera leen los libros, solamente le toman la foto bonita al libro con el café y dicen este libro me gustó y ni siquiera lo leen, pero les garantiza eso una cantidad de seguidores. El libro ya con eso ya cuenta al menos con una vitrina, digamos. Eso a veces es más importante que incluso que salga una reseña, porque una reseña puede ser una interpelación de la publicación, lo cual podría, digamos, ser desfavorable para la misma publicación. Entonces, en ese sentido hay muchos factores ahí que ya intervienen, que están, digamos, que vienen a la par de estos nuevos lineamientos, bueno, nuevos no sé si tan nuevos, pero que tienen que ver con la cultura neoliberal. Ahora, eso trayéndolo un poco a
a la escena local, que es como Cali. Me parece que en Cali, lamentablemente, particularmente en Cali, todavía estamos con la cultura de la gratuidad, que es un problema, me parece a mí, que debería empezar a erradicarse desde aquí, que es desde los estudiantes, porque a los estudiantes son los que los ponen para que se hagan mostrar, entre comillas, y no les pagan. Y entonces ya a los artistas todas las actividades se vuelven gratuitas y eso perjudica mucho la labor. ¿Por qué la perjudica? Porque muchas personas, yo he conocido varios, por lo menos críticos, que se han retirado. Porque una cosa es una persona que ya lleva mucho tiempo, que digamos que tiene una labor que le permite decir lo que quiera o escribir lo que quiera sobre X autor. Y otra cosa es alguien que apenas está empezando, ¿no? Lo que puede costar un comentario sobre un escritor con poder, que sin duda lo tienen. Los escritores, sobre todo los grandes, los escritores más vendidos, quiero decir, tienen poder. ¿Y qué es tener poder? Es tener la capacidad de decir a esa persona no, ¿entiendes? Y eso pasa, eso es algo que no se cuenta, pero pasa, digamos. Yo conozco ejemplos cercanos, ¿me entiendes? De temas, por ejemplo, que uno no puede abordar. Por ejemplo, aquí en Cali es desfavorable cuestionar al ídolo literario. Que el ídolo literario pues tiene nombre, ¿no? Se suicidó joven. Entonces tenemos una cultura alrededor del libro donde son muchas las publicaciones, pocos los lectores y pocos los medios donde hacerle una lectura detenida. Además no hay tiempo de hacerlo todo, pero no hay medios serios, como decía la revista Arcadia, que permita hacer un ejercicio de crítica, que guíen en esa panorámica. Y entonces, dentro de eso que describes, esa panorámica pesimista de esa cultura del libro actual, ¿qué papel juega la crítica? Bueno, primero decir que sí hay espacios. Tú decías el Banco de la República, ese boletín cultural es la primera revista cultural de Colombia. La primera, la más vieja de Colombia, la más longeva, pero lamentablemente es una revista de nicho. Yo no sé por qué si ahí literalmente uno le piden críticas. Cuando uno escribe un texto y la editora le dice, oye, pero haz más hincapié en esto, o sea, ahí piden crítica y ahí los libros, digamos que hay un libre albedrío, ¿me entiendes? Tú ahí puedes cuestionar mucho y sin ningún problema. Pero esta revista no sé por qué no circula, ¿no? No sé por qué sigue siendo como entre nichos y es la más longeva en Colombia. Y ya por otro lado, creo que el papel de la crítica es justamente leer. Yo creo que a diferencia de un escritor, aunque hay escritores que son críticos literarios, el crítico debe también leer lo que le gusta y lo que no le gusta. Y más aún, escribir sobre los libros que no le gustan. La pregunta es a qué costo, ¿no? ¿Qué puede costar escribir sobre lo que a un crítico no le gusta? Y entonces, ¿qué diferenciarías en cómo definir cada tipo de lectura y cuáles son como los propósitos de esas dos lecturas? Bueno, fue muy curioso cómo surgió ese ensayo porque fue en la maestría de la Javeriana, la profesora pues estaba dando ensayo y yo le dije, profe, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces voy a escribir un ensayo sobre cómo no escribir ensayo. Y pues es una maestría finalmente de humanidades, se permite la discusión. Y ahí fue. Y luego fue un autor que para mí fue iluminador en ese sentido, con el ensayo, quiero decir que es Adorno. Y es iluminador porque además es un autor de academia, es un filósofo que hacía parte de la escuela de Frankfurt. Entonces yo una vez estaba buscando un libro de él que no tenía nada que ver con el tema, que era dialéctica negativa, y me encontré con notas de literatura. Y ahí estaba el ensayo como forma. Y ese ensayo, a pesar de que sigue siendo en un tono a veces filosófico, me pareció revelador. Yo dije, wow, es alguien que desde la academia pone en cuestión en la academia, porque desde afuera es más fácil, ¿no? Discutir y uno lanzar las piedras, ¿no? Pero desde adentro me pareció eso plausible. Y Adorno básicamente lo que propone es que el ensayo tiene que ser también un procedimiento estético, ¿no? Es que el crítico literario, digamos, a diferencia del crítico de cine o del crítico de danza o del crítico de música, responde a la literatura con palabras, es decir, con el mismo instrumento, ¿me entiendes? Un crítico de cine no tiene esa posibilidad, digamos, no hace una película para responder a otra película, no. El crítico de literatura tiene esa posibilidad, lo cual hace que me parece que es importante privilegiar el discurso, que es algo que a veces se pierde justamente en este otro tipo de ensayos, que es la estética del discurso, que es hacer
una respuesta a la literatura con más literatura. ¿Por qué consideras que el ensayo es, digamos, el vehículo óptimo para la crítica? O sea, ¿por qué crees que hay una relación estrecha entre crítica e ensayo cuando hay quienes las separan y reservan la crítica para el ámbito académico, el ensayo para el ámbito artístico, literario? ¿Y por qué propones que deberían fundirse allí o reemplazar una a la otra? No sé. Es sin duda importante la hermana menor del ensayo, que es la reseña, ¿no? Que es muy importante también, pero es que me parece que el ensayo se ha perdido, digamos, el libre albedrío, todas las posibilidades que tiene para discurrir en él. Entonces, justamente por eso, porque el ensayo puede ser, el ensayo permite, como decía Alfonso Reyes, una hibridez de los géneros. Es un género centaúrico, por eso justamente él decía eso. Entonces, en ese sentido, el ensayo permite interrogar, interpelar, permite también disertar, permite cuestionar, permite incluso conjeturar. Entonces, por eso me parece que es un género en el cual la posibilidad de responder a la literatura es ideal, con más literatura. Que esa es la idea que me gusta proponer, responder a la literatura con más literatura, de tal forma que el lector no se pare, ¿me entiendes? Porque es que la crítica literaria hace parte de la literatura y muchas veces la separan, como el ensayo también. El ensayo empieza siendo literatura. ¿Quiénes son los fundadores del ensayo? Bacon, Montaigne. ¿Ellos qué hacían? Literatura, escribían desde el yo. Desde el yo abarcaban todo lo demás, las experiencias, las intuiciones, todo a través del yo, ¿no? Entonces, el mismo Nietzsche, por ejemplo, que es muy importante también para estos temas, ¿no? Nietzsche que también, por ejemplo, fíjate que Nietzsche utiliza el aforismo provocando, ¿no? Él siempre era un provocador y él decía que el aforismo decía en 10 líneas lo que otros decían en 100, en 1000. Lo decía provocando, pero también era una manera de como de buscar nuevas formas de discurrir, de proponer sus ideas. La crítica literaria se manifiesta en diferentes maneras, ¿cierto? Puede manifestarse en manera de monografías, no sé, en manuales, artículos académicos, incluso en un tipo de reseñas, pero también a través del ensayo, ¿cierto? Como que el ensayo es un vehículo más. En la tradición del ensayo colombiano podría decir Baldomero Sanincano es el lado más artístico y subjetivo y Rafael Gutiérrez Girardot del rigor, la objetividad, pero todas esas dos vertientes se ocupan de la crítica. ¿Crees que deberían convivir, delimitar sus espacios o definitivamente una reemplazar a otra? No, yo creo que deben conversar. Idealmente conversar y buscar espacios para hacer, digamos, ¿no? La pregunta es ¿dónde, no? Cada vez son más cerrados los espacios, o sea, hay por lo menos periódicos, no diré cuáles, pero hay periódicos que dicen como ¿para qué cuestionar si antes necesitamos es proponer? Necesitamos ser propositivos, ¿no? Y también a veces se puede entender, ¿no? Es decir, en un país con un índice de lectura tan bajo, de pronto cuestionar a un autor, o sea, no sé, a veces me pregunto eso, ¿sabes? O sea, a veces como que pongo en contexto lo que puede generar, interpelar en un país en el que la cultura del libro todavía no se consolida, ni siquiera manifiesta una pequeña solidez, ¿me entiendes? A veces pienso eso. Una vez un editor me respondió como, más que criticar lo que hay es que proponer o una vaina así, y yo, bueno, y un periódico conocido además. Sí, sí, porque entonces más o menos lo que planteas es que también hay algo en lo que hay que pensar y que decías al inicio de esta conversación, y es que también hay que pensar en la formación de lectores a través de la crítica y no cerrar la crítica, no dejarla encerrada en un nicho muy específico. Sí, idealmente ahora hay nuevas plataformas, ¿no? Así como está todo el ruido de las redes, que es quizá lo que más hay, también está todo lo demás. Que tú ves por lo menos gente, personas, usuarios que proponen críticas serias a través de Instagram. Bueno, no sé si críticas, pero al menos sí reseñas, videocolumnas se llaman eso. Yo, por ejemplo, veo las de Cine Aparte, de una mexicana cuyo nombre se me escapa, en Letras Libres, en la revista mexicana. Por lo menos en México, en Argentina, ya las videoreseñas ya están establecidas. Acá en Colombia todavía falta, ¿no? Fíjate que yo estaba haciendo ese ejercicio en Instagram de publicar como reseñas de libros
y sin caer en cuenta, claro, había olvidado que estaba perdiendo a veces de vista la crítica. Y una vez José Zuleta, amigo, me dijo como que estaba bien, pero que no perdiera eso, el sentido crítico. Y lo había perdido justamente porque en Instagram como que tú te sometes ya, como que la crítica a veces, o sea, el mismo dispositivo hace como que sientes que lo negativo ahí no cabe, ¿me entiendes? O sea, el cuestionamiento, quiero que ni siquiera negativo, ahí como que no cabe. Así que bueno, yo creo que esas son nuevas formas en las cuales hay que contemplarlas para hablar del libro, que es finalmente lo que nos gusta a todos, ¿no? Los que trabajamos en esto, es hablar del libro. En la apuesta que propones, entonces ahí, ¿qué es lo que va a hacer el crítico y cómo entra ahí el ensayo, como lo entendés? ¿Cómo entender la tarea del ensayo en esa labor crítica, en esa perspectiva de formar lectores, pero saliéndose de ese imperativo de la confrontación, de no aceptar las críticas negativas, que es contradictorio? No, ese es un buen punto, porque la crítica literaria ya está como estigmatizada, justamente. Se piensa como que criticar es denostar o destruir un autor o un libro, y desde luego que es mucho más que eso, ¿no? Por eso te decía que es sugerir lecturas. Hablaste ahorita de Baldomero Sarín Cano. Baldomero Sarín Cano, por ejemplo, fue el autor que trajo a Hispanoamérica a Nietzsche. Él lo puso a circular. Y eso ahora no lo digo yo, eso lo dice Danilo Cruz Vélez, un filósofo que educó, que fue alumno de Heidegger. Entonces mira la importancia de la crítica. Un crítico trajo a Hispanoamérica a un autor, lo puso a circular, fue el primero en traerlo. Entonces eso hace un crítico, traerle... Sarín Cano era un man que habla de autores de Suecia, o sea, era un cosmopolita, ¿no? Entonces creo que eso es finalmente, en esencia, la función de un crítico, es eso, poner a conversar sobre la literatura, sobre el pensamiento. Nietzsche, por ejemplo, para la elaboración de su concepto de decadence, fue muy importante la lectura de un crítico, de Paul Bourget, un crítico de literatura francés, más exactamente los ensayos de psicología contemporánea. Nietzsche, que era un autor que no solamente, de hecho creo que leía menos filosofía, leía más literatura, leía mucha literatura, leía mucho de todo, y él lee a Paul Bourget y ahí digamos que elabora ese concepto de decadencia. Entonces mira la importancia de los críticos, porque los críticos finalmente, cuando habla de la literatura, está hablando de la cultura, ¿no? De la sociedad. ¿De qué se trata la literatura? Justamente de eso, ¿no? Son retratos generacionales, retratos del yo, retratos individuales que se hacen colectivos, ¿no? ¿Crees que en ese panorama que has puesto de las redes sociales, de cada vez menos medios de comunicación independientes, de estar sometidos a esos poderes económicos, pueden florecer ensayistas con esa libertad que plantea Jaime Alberto Vélez? Es que yo creo que, bueno, hablar del ensayo, de hecho definirlo es bastante complejo, ¿no? Muchos ensayistas hacen estratégicamente una definición del ensayo para luego discurrir en el ensayo. Entonces, hablar de ensayo, seguramente algunos ensayistas dirán esto no es un ensayo, si se lee a un colega solamente para molestarlo, en ese sentido, eso es una discusión interminable. De hecho, cada tanto salen un ensayo sobre cómo no escribir un ensayo sobre ensayo, ¿no? Pero eso es interesante, que hablar del ensayo genere ensayos. Eso me parece que lo hace un tema polémico, que debatible. Ahora, yo no sé si pueda proliferar o pueda haber una nueva camada de ensayistas. Los espacios están ahí. Creo que más bien lo que hace es una pedagogía. Lo que hace falta, quiero decir, una pedagogía de cómo escribir ensayos. Porque creo que la pedagogía que tenemos es bastante equivocada. A mí por lo menos me enseñaron a escribir ensayos diciendo como tesis, como que era una tesis, luego una contratesis o algo así, y conclusiones, y ya, se acabó la vaina. Lo cual no tiene nada que ver con el ensayo o con el carácter especulativo del ensayo, o como dice Adorno, por esa manera de empezar donde quiera y terminar donde quiera, ¿no? Entonces creo que más bien hay que pensar en una forma de una pedagogía distinta de llegar al ensayo. Eso empieza, por ejemplo, desde el colegio. Bueno, y frente a esa tradición, o sea, porque lo que has intentado defender y lo que da título a esta conversación de hoy es como
hablar de la crítica literaria nacional, y lo que has intentado mostrar en muchos espacios es que el ensayo sería el vehículo óptimo, como entendés el ensayo, para avanzar en esa crítica literaria. Pero en esa tradición colombiana que ha hecho esa labor, ¿cierto?, hacer crítica a través del ensayo, pues ¿cómo valora esa tradición y por qué hablas de una panorámica pesimista de la crítica literaria nacional? Sí, es que de hecho creo que hay más tradición que digamos actualidad, ¿me entiendes? La tradición colombiana es muy buena. A mí el que más me gusta de todo ello, de hecho, es que es más filosófico, Rafael Gutiérrez Girardot, porque él cogía un verbo de Barba Jacob y lo ponía al lado de Heidegger y decía, mira aquí cómo Barba Jacob cogió este verso y cómo está la idea del ser de Heidegger, la Sein está acá y toda la vaina. Eso me parecía muy interesante, o sea, que ponía en conversación la poesía en este caso con la filosofía, la poesía cercana a la filosofía, sin duda. Eso me gustaba mucho que él lo hacía. Me gustaba mucho Danilo Cruz Vélez, que no era crítico, pero entre sus textos, sus libros, mandaba críticas. Él por lo menos criticaba el discurso de la filosofía. Decía que ahora los textos estaban escritos como en ese tono abstracto para hacerse pasar por profundos, por ladrillos básicamente, que alejan a las personas de la lectura de la filosofía, cuando la filosofía, pues finalmente, ¿qué es la filosofía, no? Tampoco nos pondríamos de acuerdo, pero bueno, por lo menos la filosofía contemporánea, mucha de la filosofía contemporánea viene haciendo esa interpelación a los momentos actuales, ¿no? ¿Por qué hablas no solamente en el título de la conferencia, sino que lo has dicho en otros espacios, de esa panorámica pesimista de la crítica literaria nacional? No es porque no haya críticos, porque muchas veces hay... Finalmente un crítico es un lector, y lectores hay, y buenos lectores los hay. Conozco muchísimos buenos lectores. Más bien es que es el temor, es que no hay espacios, ¿me entiendes? Los espacios que hay muchas veces están parcializados muchas veces, ¿me entiendes? O sea, yo lo veo pesimista por eso, y esto por no hablar del componente económico, porque ahí sí sería para llorar, ¿no? De verdad, ¿no? O sea, los artículos a veces que ni los pagan, o sea, es absurdo, ¿no? O sea, y es necesario que discutamos el libro, y muchas veces, o sea, compañero, entonces, en ese sentido, totalmente pesimista. Es que yo he conocido gente que se ha retirado, que ya dejó de escribir crítica porque no da, ¿me entiendes? No, encima te ganas enemigos gratis. Que hay un exponente del que no hemos hablado, pero que me parece que es importante, que es Harold Alvarado Tenorio. Es una crítica que hay que agarrarla con pinzas, ¿no? Es una crítica bastante viperina, pero bien elaborada. O sea, no, a veces ni siquiera argumenta el hombre. Pero a mí me divierte, por ejemplo. Y me parece una gallardía que alguien coja a los escritores del establishment, ¿me entiendes? Del Star System, y los coge y los desperuque como él hace. Pero es una crítica a otro nivel, ¿no? Es una crítica del código, dice Piedad Bonet. No, no así lo que dice sobre Piedad Bonet, pueden ustedes leerlo, pero él hace críticas a todo nivel, ¿no? Así que en ese sentido creo que es por eso pesimista, ¿me entiendes? También porque lo hablo también pensando en cómo contemplo un poco la sociedad. La cultura, quiero decir, que es una cultura que privilegia el confort. Nosotros como cultura estamos privilegiando constantemente el confort. Por eso temas esenciales para la existencia como el dolor y el fracaso cada vez nos están más vedados. Por eso numeral pues todo. Entonces la incomodidad se desaloja. Por eso muchas veces hay muchos escritores que se autopublican por el miedo al rechazo o por el rechazo, ¿me entiendes? Por no soportar, cuando un verdadero escritor es alguien que yo creo que se sobrepone al rechazo. El rechazo es importantísimo para la formación del escritor. Un escritor que no ha sido rechazado no creo que sea un escritor. Es necesario pasar por el rechazo, es necesario sentirse incómodo. Entonces eso ya trasciende un poco la crítica y tiene que ver con la cultura, que me parece que hay un privilegio del confort, que hay un privilegio de la comodidad, que es un privilegio que nos impone el régimen actual,
porque el régimen actúa de manera paradojal, que es muy interesante, ¿no? Te dice, puedes todo, pero al mismo tiempo promueve las desigualdades, ¿me entiendes? Entonces, es bastante difícil con un devenir tan duro en un mundo que si lo miramos con los ojos abiertos nos vamos a decepcionar bastante, nos vamos a decepcionar. No pensar en formas de buscar el confort, y la crítica no creo que sea confort. Justamente por eso pienso que es pesimista, porque no es confort la crítica. Además de ese panorama tan pesimista y hostil, de todas maneras has decidido apostarle a la crítica y además a la crítica por fuera del medio académico, ¿cierto? No me considero un promotor de lectura. Bueno, le has apostado a la crítica y sobre todo, primero, una crítica que tiene que ver más con la promoción de lectura, que ahora lo oponías al trabajo académico, pero además a través del ensayo, que es un género tan difícil de ubicar y que tampoco tiene un lugar claro dentro de la academia, es ensayo artístico. Entonces, ¿a qué se debe tu decisión? ¿Por qué apostarle a la crítica a través del ensayo? ¿Cómo llegaste al ensayo como medio de expresión de esa lectura crítica? Sí, primero, ¿cómo llegué a la crítica? Porque yo nunca pensé en ser crítico. O sea, yo empecé a escribir sobre los libros, empecé a reseñar libros que me gustaban y que no me gustaban. Empecé a hablar de la literatura porque era un momento en que yo irresponsablemente me dediqué solamente a leer y a escribir. O sea, solamente hacía eso. Entonces me ponía a escribir sobre lo que me gustaba y lo que no me gustaba, y de un momento a otro me empezaron a llamar crítico. Pero nunca, ni siquiera me había cruzado por la cabeza, ¿me entiendes? Y luego, ¿qué pasa? Te empiezan a invitar a dar charlas, esos tipos de espacios, y ya eso se vuelve oficial. Es crítico literario. Pero yo nunca lo pensé, y de hecho me cuesta todavía que me digan crítico por los riesgos que hay. Porque los hay, ¿me entiendes? Porque los hay. Entonces, es un poco paradójico eso, pero hay que decir las cosas como son, ¿me entiendes? Sobre todo en un país y una cultura como esta, en la que eso te puede costar. Porque es muy fácil, por ejemplo, dirigirse como crítico, pero para aplaudir las obras. Porque también está esa parte pesimista que les cuento, pero está la otra. Es que si ustedes quieren figurar, ustedes simplemente pueden coger los libros de los autores, los reseñan a favor y se vuelven amigos. Y yo conozco gente que le va muy bien haciendo eso, los conozco. Y algún día pronto lo escribo, porque a mí eso me indigna mucho. Yo todos esos textos los escribo con indignación, por una indignación que ya se me sale, ¿me entiendes? O sea, se me sale. Esos textos los escribo así, totalmente indignado. Yo conozco muchos que se hacen amigos de los escritores, reseñan su libro, obras mediocres, la reseñan favorablemente, y luego tú los ves con ellos, y luego esa persona está presentando en la Feria del Libro de Bogotá, está cocteleando allá, está dirigiendo tal. O sea que esa es una manera, se los digo, honesta, de hacerse un lugar en la escena literaria. Esa es una manera facilita. La otra crítica es lo que cuesta, ¿no? Esa sí es la que me parece a mí que no es el camino. O sea, es el camino, pero no es el camino, ¿entiendes? Y al ensayo, ¿por qué elegir el ensayo como esa manera? Porque es que el ensayo, lo que te decía, el ensayo permite hacer muchas cosas que de pronto otros géneros no permiten. El ensayo permite arrancar desde donde uno quiera, o sea, y argumentar, ¿me entiendes? Entonces me parece que, a diferencia de la columna, que se está como limitada a tantas palabras, o la reseña, que también cuenta con eso, uno puede escribir un ensayo de 3 páginas. Bueno, pienso en las reseñas, ensayos de Borges, ¿no? Claro, y eso ya pues es un nivel muy alto, ¿no? Que él hacía reseñas, pero él hacía ensayos con sus reseñas, ¿no? Y eran 3 páginas. Pero el punto es que uno puede hacer un ensayo de 3 páginas o puede hacer un ensayo de 10 páginas, ¿me entiendes? ¿Cuáles son esos valores que propones, que defiendes en la literatura? ¿Cuáles son esos criterios críticos que tienes en cuenta para determinar, bueno, hay obras que merecen ser leídas y otras no? Buena pregunta. Porque, por ejemplo, mira, uno siente la necesidad de decir muchas veces, eso se sabe, pero algunas personas no, que el realismo mágico es creado por una mujer, ¿no?
¿no? María Luisa Bombal, que eso no lo creó ni Rulfo ni García Márquez, ellos mismos lo dicen. Uno siente la necesidad de decir eso porque es como una justicia, ¿me entiendes? O sea, hay una escritora chilena cuya novela La Mortajada de la Última Niebla, ahí ya habían procedimientos, de hecho Pedro Páramo se basa en La Mortajada. Entonces ahí uno siente la necesidad de decir eso, o de mirar toda esa literatura que quedó por fuera del boom, pues porque eran autores que de pronto no vendían, Julio Ramón Ribeiro, que es muy conocido, pero o escritores que no figuraron por razones ajenas a sus virtudes estéticas. A un escritor que a mí me gusta mucho, uruguayo, Felisberto Hernández, escritor rarísimo, es un escritor contemporáneo, me parece a mí. Es un escritor que no tiene tiempo, ¿no? Él escribe una roca en el universo. Son argumentos buenísimos, ¿no? Y el hombre tenía un problema que no era falta de talento, porque el talento es notable. El problema es que el hombre era de derecha, en un Uruguay que era, bueno, los ambientes artísticos en general suelen ser muy de izquierda, pero él no solamente era de derecha, sino que vociferaba, o sea, vociferaba su animadversión hacia la izquierda en radio. Y eso lo opacó, eso lo dice, no lo digo yo, lo dice Juan Carlos Onetti, que me gusta más que Felisberto. Pero Onetti hay un artículo que se llama Felisberto el Knife, en el cual él dice, él no figura por razones políticas. Entonces, eso también es un deber a veces del crítico literario, ¿no? Rescatar autores o plumas que no están en escena por razones ajenas a sus virtudes estéticas, porque son buenos escritores, pero no figuran porque no se promocionan o porque quién sabe qué, ¿no? Hay muchos buenos autores que por lo menos no circulan tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en uno que yo conozco, que es publicado por una gran editorial, pero a él no le interesa mucho que sus libros en mano, no sé por qué, Daniel Ferreira, ¿no? Por lo menos aquí él acaba de terminar su proyecto que llama La Pentalogía de Colombia. Él se ganó un premio muy importante, pero él es una persona que no le interesa para nada estar en la escena y no lo invitan. Entonces uno como crítico uno siente como que ese escritor tiene que estar en los lectores, ¿me entiendes? Tiene que llegar, creo que es eso, ¿no? Yo quisiera ahí preguntar, bueno, me surgen muchas cosas, pero por ejemplo, una escritora crítica, creo yo, profesora como Carolina Sanín, pienso en ella, en sus escritos de crítica de todo que me encantan, o sus reflexiones en YouTube. Por ejemplo, después de que Shakira cantó la sesión 53, hizo una crítica que a mí me pareció absolutamente extraordinaria, por supuesto en favor de Shakira, pero una crítica, o sea, por ejemplo, esa figura, ¿no? Es una crítica, está en la línea, o por ejemplo, Leira Guerreiro, ¿no? Que yo tengo un libro de ella, de unos ensayos muy cortos, y eso es muy extraño, porque uno la lee y es como si estuviera hablando en el o sea, de un presente, no sé cómo explicarlo. O sea, no, uno dice, bueno, ¿qué tema es? Sí, ella habla sobre un tema, pero ella va disertando de una manera muy agradable, y hay algo muy profundo, pero es como si hablara como desde un presente, no sé muy bien cómo explicarlo. Bueno, esas dos figuras como de críticas, ensayistas, no sé tú cómo las ves a ellas dos, por ejemplo. No, ambas, la de Leila Guerrero creo que son unas columnas como de 500 palabras o menos, que se publican en El País de España, son buenísimas sin duda. Sí, esos son como, me recuerda incluso, bueno, no específicamente, pero de un autor que no hablamos, pero que es muy importante, que es Ortega y Gasset, que escribía por lo menos el libro La Rebelión de la Masa. Son columnas cortas y son muy buenas, ¿no? Sí, son autores que tienen la capacidad como de lograr a través de cosas breves, digamos, un pensamiento amplio, ¿no? Lo cual uno lo agradece. Son cercanos a formas como el aforismo, ¿no? Uno podría incluso decir, por ejemplo, uno de los padres del aforismo, Lichtenberg, él escribía aforismos así, pues largos para el aforismo, quiero decir, que podían ser
3 páginas, por ejemplo, ¿no? Pues son autores con unas virtudes muy notables que generan pues lecturas y bueno, reflexiones. Ahora, con Carolina Sanín es poco difícil, ¿no? Por ejemplo, a ella mucha gente le tiene reparos, pero también mucha gente le tiene miedo. Yo he escuchado comentarios de colegas que cuestionan sus novelas, pero nadie se atreve a escribirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, es una escritora que no solamente tiene lectores, que los tienen sin duda, sino también adeptos. Entonces, ¿qué pasa con esas figuras? Que si tú cuestionas, se te viene todo, no solamente los lectores pueden ser personas reflexivas, pero los adeptos son groupies. ¿Sí me entienden? Entonces también se vuelven casi que instituciones de poder que generan opinión, porque ella por lo menos propone un tema y lo vuelve hashtag en Twitter, o qué sé yo, ¿no? Sin demeritar ninguna de sus cualidades que sin duda las tiene, ¿no? Yo leí un libro de ella de ensayo que me pareció muy interesante, cuyo nombre no recuerdo en ese momento, pero era un libro de ensayos.